Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Buenos días. Espero que estén bien. Vamos a empezar en 3 minutos nuestro webinar del día de hoy denominado ¿Cómo ahorrar y ganar más? ¿Ok? De hecho, estamos en una situación interesante para poder aprender este tema sobre cómo ahorrar y ganar más dinero. Mi nombre es Julio Chirinos y vamos a empezar en 3 minutos nuestra transmisión en vivo. Son las 9 de la mañana. Vamos a darle un poquito de chance para que las demás personas se puedan sumar a esta transmisión en vivo con la finalidad de poder aprender este tema. ¿Ok? Vamos a ver cuántas personas se conectan el día de hoy. Y ya empezamos en breve. A todas las personas que estén interesadas les voy a pedir algo. Les vamos a enviar el PDF de esta charla que realmente es un poco más amplia. Así que por favor déjenos su correo electrónico al final de esta transmisión. ¿Okay? El equipo de experiencias de JH les va a enviar la información respecto a este tema. Vamos a esperar que más personas se puedan conectar. ¿Sí? Y empezamos en 1 minuto. Si es que te ha gustado este video, te voy a pedir algo, que lo podamos compartir, para que otras personas también sepan y aprendan cómo ahorrar y ganar más dinero. ¿Ok? Vamos a empezar en breve. Estoy acá justamente hablándole a mi celular y acá tengo la laptop con la cual vamos a empezar a responder todas las preguntas que puedan existir el día de hoy. ¿Ok? Vamos a esperar 1 minuto. Y ya empezamos con nuestro webinar. Explicarle un poquito la temática. La temática es que vamos a hablar aproximadamente 30 minutos sobre este tema, que es de finanzas personales. Y los últimos 10 minutos, gentilmente el equipo de marketing hemos abierto un grupo de WhatsApp y voy acá a leer las preguntas desde mi laptop. ¿Ok? Así que les pediría por favor que sepamos qué es lo que va a pasar en los próximos 30 minutos. No estoy viendo el celular, estoy con la cámara posterior del celular. ¿Ok? A todos les mando un fuerte abrazo, saludos. No se olviden de quedarse en casa. ¿Ok? Lima hoy día está parando para poder seguir más adelante. Así que respetemos el hashtag yo me quedo en casa. ¿Ok? Empezamos. Bueno. Siendo las 9:03 de la mañana, quiero felicitarlos porque seguramente están viendo este video, es porque les interesa aprender, desaprender y reaprender finanzas personales. De hecho, este tema de finanzas personales es clave para poder administrar un presupuesto, llámese un presupuesto personal o un presupuesto familiar. Y es que de una u otra forma tenemos que ser gerentes de finanzas en nuestra propia organización. Esta organización que posiblemente se llame Chirinos Fernández, como se llama en mi caso, que es la familia Chirinos Fernández, o lo contrario, el apellido que tú manejas de cara a esa organización. Hablamos de la familia directamente. ¿Okay? Entonces, les cuento un poquito cómo yo llego a este tema, porque hacía un poco de tiempo atrás me desafiaron para poder hacer una charla dedicada a padres de familia en una universidad. ¿Okay? Y tuve que investigar. Recuerden que nosotros los profesores investigamos y empecé a extraer un montón de información, ¿no? Yo soy marketero de profesión, sin embargo tengo una muy buena base financiera. Entonces, en esta investigación encontré que en el INEI, en el Instituto Nacional de Estadística e Informática, había cierta información que está relacionada con este tema. ¿Y a qué nos referimos? ¿Tú sabías que la primera causa de separación o divorcio en el Perú es a raíz de temas económicos? De hecho, es sorprendente esta noticia, esta información, porque es lo que nos está diciendo que hoy los principales matrimonios y familias que hay en el Perú, especialmente en Lima, tienen este tipo de separación por problemas económicos. Y es que acá pasa algo y se evidencia. Uno de los dos no supo liderar la gestión financiera dentro de la casa. No existió ni la gerenta de finanzas ni el gerente de finanzas.
Y obviamente bajo esta situación empiezan a haber conflictos, ¿sí? Y que posteriormente, lamentablemente, pueden caer en un divorcio o en una separación. Imaginemos si es que la organización tiene muchos individuos, hablamos de los hijos, ¿sí? Entonces, de u otra forma, se ven afectados por este tema de no tener una buena educación financiera, ¿ok? Y después vamos a hablar un poco de educación financiera y de cultura financiera. Entonces, quiero hacer este webinar muy didáctico y vamos a hacer una metáfora. Me imagino que todos han visto el Titanic, esa película del Titanic que está un buque hermoso, grande, fuerte, glamuroso, ¿sí? Entonces, a todos los que vean la película van a entender la metáfora que les vamos a contar. Si no, voy a tratar de apoyarlos para que puedan encontrar la historia. Se había hecho un barco muy grande que se llamaba Titanic. Un barco en el cual iban muchas personas de clase alta, clase media y clase baja. ¿Okay? Y decidió zarpar por el océano. ¿Okay? Y de hecho, en plena navegación, las personas que han visto la película, les pregunto, este barco tan fuerte, tan grande, tan poderoso, ¿por qué podría hundirse? Si es que estaba preparado con la más alta tecnología, si es que realmente las personas que estaban ahí estaban muy preparadas, una tripulación totalmente fuerte. Y la pregunta es, ¿tú sabes por qué se hundió el Titanic? A las personas que han visto la película se acordarán que el Titanic se hunde porque choca con un iceberg, ¿sí? Y el iceberg es esa roca grande que está en el mar, que sobresale cierta parte en alta mar, ¿no? Y se ve. Pero debajo del iceberg, ¿okay?, hay un pedazo mucho más grande, y ese pedazo más grande es lo que no ve un capitán de una embarcación. Entonces, te voy a contar algo. De hecho, cuando nosotros estamos navegando en la vida, en nuestras finanzas personales, también tenemos iceberg. ¿Y los icebergs, sabes cómo se llaman? Los icebergs se llaman gastos. Los icebergs se llaman deudas. De una u otra forma, tú y yo sabemos que hagamos lo que hagamos, vamos a tener al frente en algún momento tener que hacer un gasto o una deuda. Y si estamos hablando de este iceberg, nosotros que somos un gran barco, ¿okay?, ¿qué cosa es lo que hay debajo de ese iceberg? Hay algo más grande que a veces no lo vemos. ¿Y sabes qué cosa es eso muy grande que abajo no lo vemos? Eso se llama intereses. Entonces, te voy a hablar de esta primera amenaza con la cual tuvo el Titanic que afrontar. Te voy a hablar realmente de 2 amenazas y de 3 herramientas. Y para esta primera amenaza de encontrar un iceberg que se llaman gastos y deudas, tenemos que aplicar, y ya te estoy dando 2 herramientas para poder resolver esos problemas. La primera herramienta que te quiero dar es ¿en qué cosa estamos gastando que nos genera deudas y posteriormente a lo que no vemos, intereses? Una persona empieza a gastar o endeudarse porque adquiere 2 cosas. La primera son necesidades y la segunda son deseos. Y acá tengo que ser totalmente transparente y contarles algo. Yo de profesión soy marketero, ¿sí? Y lo que hacemos los marketeros, porque para eso nos contratan las empresas o las personas que tengan un negocio, es empezar a diseñar cierta propuesta de valor para que pueda satisfacer una necesidad y un deseo, ¿sí? De hecho, los marketeros y toda un área comercial es responsable que finalmente un consumidor adquiera una necesidad o un deseo. Y acá te voy a explicar algo bien simple. Recuerda, esto es una herramienta. Una herramienta con la cual puedes afrontar esa amenaza que se llama gasto y deuda de la punta del iceberg, es poder determinar qué cosa es una necesidad y qué cosa es un deseo. Porque eso es lo que hacen todos los marketeros. Hacemos eso siempre. Crearte una necesidad y un deseo para que tú la puedas comprar, o de lo contrario, identificamos que tú ya tienes una necesidad y un deseo para que puedas hacer match con la oferta que presentamos. Bueno, si hasta este momento tú no sabes
cuando adquieres una necesidad o un deseo, te voy a explicar. La primera, si tú vas a adquirir algo, pregúntate lo siguiente. Los próximos 3 meses, ¿tú puedes vivir normal sin la adquisición de esa propuesta? Si tu respuesta es sí, yo los próximos 3 meses puedo estar bien sin la necesidad de adquirir eso que está ahí. Bueno, si es así tu pensamiento, eso es un deseo. ¿Sí? Y ahora te doy el ejemplo en necesidades. Si tú lo que tienes que adquirir no puedes vivir los próximos 3 meses sin adquirir eso, eso se llama una necesidad. ¿Okay? De una u otra forma nosotros estamos adquiriendo ya necesidades o deseos. ¿Y por qué hablamos de este tema? Porque tenemos que saber si es que nuestro iceberg está más enfocado a comprar o adquirir necesidades y deseos que nos generan un gasto, y eso es una deuda, porque al final, dependiendo de la adquisición de esa necesidad o de ese deseo, podríamos tener intereses, la parte de abajo que no se ve. Entonces, lo primero que te quiero decir es evalúa si es que estás adquiriendo una necesidad o un deseo. Ya te expliqué. Recuerda del número 3. Entonces, si nosotros empezamos a analizar correctamente cómo son nuestros consumos, ya sea porque compramos una necesidad y un deseo, podríamos tener claro al final algo, que nosotros estamos adquiriendo más deseos que necesidades. Y es que ahí podemos hacer una pausa y decir, ¿era necesario comprarme ese celular? Porque realmente el celular que yo tenía, sí, estaba bien. No sé por qué me compré el último celular, porque eso me generó finalmente una deuda. Una deuda que tengo que pagarla posteriormente. Si tu caso fuese, yo necesito un celular porque yo hago transmisiones en vivo y a través de esas transmisiones en vivo me generan un ingreso, ¿okay? Porque me pagan por hacer webinars o porque me pagan por hacer tal cosa, pero necesito ese celular. Y si no lo adquiero en los próximos 3 meses, mi recta presupuestaria en la partida de ingresos me va a ver afectada. Bueno, es una necesidad. Cada uno va a tener que analizar qué cosas son necesidades y qué cosas son deseos. Porque como ya te expliqué con el ejemplo del celular, para alguien podría ser una necesidad o para otra persona podría ser un deseo adquirir un celular. La segunda herramienta, si es que ya tienes las deudas, que de hecho es la primera herramienta para determinar cuáles son los gastos que tenemos que asumir. La segunda herramienta se llama reducir deudas. ¿Okay? Y cuando hablamos de reducir deudas, ¿okay?, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No sé si tú te has preguntado cuando adquieres una tarjeta de crédito o adquieres un servicio financiero de un banco, de una caja o de lo que sea, de una entidad financiera. ¿Tú has leído las palabritas, las frasecitas chiquitas que están en el contrato? ¿Tú sabes cuánto te cuesta adquirir algo en el tiempo? Y acá te explico algo. De hecho, a la mayoría nos gusta comer un pollito a la brasa. Un promedio, un pollito a la brasa puede ser 60 soles. ¿Sí? Su papa, su gaseosa y su ensalada y demás cosas. Bueno, ¿te has puesto a pensar cuando tú vas al restaurante y el señor, el mozo, la mesera te pregunta? Es tan buena gente que te pregunta, señor, ¿va a pagar esto en cuotas? Y tú le dices, no, pásala nomás. Y el señor la pasa nomás. Dependiendo con qué banco tengas tu tarjeta de crédito, ese pago ya no va a ser pagado a 2 o 3 cuotas, porque tú nunca le dijiste cuántas cuotas. Y va a tener que ser pagado, tal vez, en 48 o inclusive en 60 cuotas. Y yo te hago una pregunta. ¿Es realmente viable pagar por un pollito a la brasa con papas, ensalada y gaseosa el equivalente a 200 soles? Entonces, eso es lo que posiblemente estés adquiriendo por una deuda en el futuro, por la simple razón que no le dijiste a la persona que te preguntó, o tal vez, de hecho, no está en su sano juicio preguntarte, él solamente va a cobrar
Y tú deberías decirle, ¿sabes qué? 1, 2 o 3 cuotas. Y es que ese pago de ese pollito a la brasa terminará siendo posiblemente 200 soles, pagando mensualmente 200 soles por ese pollo a la brasa. Pero estamos hablando de solamente una transacción. Ahora ponte a pensar todas las transacciones que tú generas a través de tu tarjeta, por el tan solo hecho de no decir en cuántas cuotas voy a pagar. Y acá tú me preguntarás, Julio, lo que pasa es que tengo que pagar con tarjeta de crédito porque no tengo el dinero en ese momento, pero a fin de mes lo voy a tener. Ok, acá hay dos observaciones que te quiero dar. La primera, si no tienes el dinero, ¿para qué te endeudas? Y segundo, ¿sabías que la mayoría de entidades financieras te dan un crédito sin intereses a 45 días? ¿Sí? Si tú le dijeras a ese señor, lo voy a pagar en una cuota, no estarías generando intereses. Y eso es lo que te quiero hablar. Porque cuando tú adquieres las deudas dentro del sistema financiero, yo acá llevando los puntos que tengo que tocar, cuando tú adquieres una deuda en el sistema financiero, la idea es saber cuánto va a ser finalmente esa deuda contraída en el tiempo y no cuánto es lo que tú vas a pagar en este momento. Porque como tú mismo ya lo decidiste, no vas a pagarla inmediatamente, la vas a pagar de acá a unos 2, 3 o 4 años, si es que no consideraste indicar una determinada cantidad de cuotas de pago para ese pollito a la brasa con papas. Entonces, lo que tenemos que hacer son dos cosas. Lo primero, empezar a pagar la deuda más cara de aquella entidad financiera que te esté cobrando más dinero por haber adquirido esa deuda. Y acá es bien simple. Tienes que llamar al banco, por si no leíste las cláusulas que estaban en letra chiquita y solamente firmaste cuando te dio una tarjeta de crédito, y saber preguntarle cuál es la tasa efectiva anual por los consumos que estás generando. Y lo primero que tienes que hacer es empezar a pagar la deuda más cara con la entidad con la que has contraído esa deuda. Empecemos a hacer eso. ¿Por qué? Porque te voy a contar de qué viven los bancos. Los bancos viven del capital. Ese capital que genera un interés. Y es por eso que todos los meses, cuando nos llega nuestro estado de cuenta en una tarjeta de crédito, tenemos que pagar la deuda y no pagar el mínimo. Porque cuando pagamos el mínimo no estamos reduciendo el capital, porque ese es el capital que genera mes a mes poder tener una deuda. Entonces, lo primero que te quiero decir es, empieza pagando la deuda más cara, esa deuda que genera cada vez más intereses y que si no lo matas, si no lo cortas inmediatamente, vas a poder estar en graves problemas financieros más adelante. Y después de haber pagado la deuda más cara, empieza pagando la deuda más pequeña. Esa deuda que es fácil de salir porque el monto es menor al de las demás. ¿Ok? Es interesante poder aprender cómo estas dos herramientas nos pueden ayudar cuando ya tenemos el problema encima. En este caso ya chocamos con el iceberg. El iceberg son los gastos y las deudas. En la primera herramienta te ayudé para que puedas entender cómo identificar un gasto, ya sea por necesidades o ya sea por deseos. Y en el caso de las deudas, qué cosa hacer cuando ya tenemos deudas y evitar contraer más deudas, evaluando si es que yo tengo el dinero o si es que no tengo el dinero, cómo lo voy a financiar. Muchas de las personas a nivel nacional, en el Perú, cometemos el grave error de no saber estos temas. Y al no saber estos temas, lo que pasa es que no estamos educados financieramente. ¿Okay? Si yo te pregunto, si hoy no estuvieses acá viendo este webinar de finanzas personales porque lo viste en el fanpage de Lima Innova o porque alguien lo compartió y lo decidiste verlo, ¿hace cuánto tiempo tú no te capacitas en finanzas personales? Bueno, entonces te quiero hablar ahora de una segunda amenaza. Acuérdate nuevamente del Titanic. El Titanic efectivamente chocó con el iceberg y se empezó a hundir. Pero ¿sabes cuál era la otra amenaza? El tema de los salvavidas. Acuérdate, si un barco se choca,
tú puedes salvarte si es que tienes estos salvavidas, estos que parecen una dona, ¿ok? Pero ¿cuál es el problema? Que no había la suficiente cantidad de salvavidas y tampoco no había la suficiente cantidad de botes para que poder salir a flote en el momento que se iba a hundir. Si partimos de esta metáfora, ¿sabes qué cosas son los salvavidas? ¿Son tus ahorros o son tus inversiones? ¿Ok? Y ahora yo te pregunto, y acá es algo súper natural, súper fresco lo que te voy a contar. Cuando hacemos esta charla, y empezamos la charla, yo le pregunto a las personas, levanten la mano, ¿cuántos de ustedes tienen gastos y tienen deudas? De hecho, el 99% de las personas levantan la mano. De hecho, siempre hay uno que ha estudiado finanzas personales. Y después cuando llegamos a este tema y les pregunto, levanten la mano, ¿cuántos tienen ahorros o tienen ciertas inversiones que les puedan salvar la vida en algún momento? Pasa al revés. El 99% no levanta la mano. Y por ahí 1 o 2% sí levanta la mano. Nuevamente, ¿por qué pasa esto? Y se evidencia, no tenemos cultura financiera. ¿Sí? Regreso con la herramienta, ¿no? Dejamos ya de reflexión, vamos con soluciones y con tips. Bueno, ok Julio, no tengo herramientas, perdón, no tengo ahorros, no tengo inversiones, ¿qué es lo que tengo que hacer? Uno, te voy a explicar algo. Tienes que empezar a utilizar recursos y tienes que saber si es que tienes los recursos. Y los recursos no me refiero a recursos físicos, sino a recursos que pueden ser intangibles. Y esos son los salvavidas que podrías tener en algún momento en caso tengas que hundirte, porque eso es lo que te va a salvar, ahorros o inversiones. Y estos recursos pueden ser de 3 tipos. El primero pueden ser contactos. ¿Cómo está tu red de contactos? Y no me refiero a que a tu red de contactos le vas a pedir plata para ahorrar. También lo puede ser, pero lo vamos a ver al final. Sino me refiero a que puedas tener contactos que en algún momento te puedan salvar la vida. Imagínate si hoy te quedas sin trabajo. ¿Qué contactos tienes para que te puedan ayudar a reubicarte inmediatamente en el mercado laboral? O lo segundo, ¿qué contacto tienes que hoy que estás trabajando, alguien te diga, oye Julio, tengo la sensación que en esta chambita, en esta empresa, está pagando más de lo que yo creo que tú ganas. Así que mejor, ¿por qué no te postulas? ¿Tienes ese tipo de contactos? Y por otro lado, contactos. Dios no sabe qué es lo que vaya a pasar ahora bajo esta coyuntura. De hecho, los contactos ayudan muchísimo. Por eso te pregunto, ¿cómo está tu red de contactos? ¿Qué es lo que haces cuando vas a un evento? ¿Cómo manejas el networking? ¿Vas a comer sanguchito? ¿Vas a tomar cafecito? ¿Qué es lo que haces mensualmente para aumentar tu red de contactos? De hecho, el marketing personal influye acá, pero vamos al grano. A veces ese contacto puede conocer, ya sea él o él puede conocer a otra persona que te pueda tirar un salvavidas. Si tú vas al banco para que te pueda prestar dinero, okay, el banco te va a cobrar carísimo te va a cobrar. Pero tú sabías que existe un rol en las personas que se llaman prestamistas, y esos prestamistas te pueden llegar a prestar dinero entre el 5 y el 10% de interés. Va a depender mucho qué tipo de prestamista sea y cuánto sea el monto también y demás cosas. Pero lo que sí es que estoy totalmente seguro, porque lo he validado, es que esos prestamistas te prestan dinero por debajo, hasta casi la tercera parte de lo que podría prestarte un banco. Entonces, estos contactos, ¿para qué lo puedes usar? Para que te puedan ayudar a mejorar tu situación financiera, viendo la posibilidad de que puedas tener mayores ingresos, no sea porque él te va a contratar, sino porque él sabe quién te podría contratar para que puedas generar mayores ingresos. ¿Okay? O tal vez ese contacto te puede ayudar a entrar a una empresa mucho más rápido, con una muy buena recomendación. Y acá parto de otro principio: contacto mata currículum. Y esto pasa acá en el país y pasa en la mayoría de países en Latinoamérica. Contacto mata currículum. Espero que hayas entendido la metáfora. Bueno, entonces ese es el primer recurso salvavidas que podrías tener. Ahora pregúntate
¿Lo tengo o no lo tengo? O desde hoy empezar a mover una buena red de contactos. Y acá te digo algo, los contactos tal vez no necesariamente vayan a ser amigos o familiares, ¿sí? Personalmente, hace mucho tiempo atrás, yo decidí no prestar dinero para evitar problemas con tal vez un familiar que me lo vaya a pedir, o tal vez evitar problemas con un amigo y no mezclar cosas. Entonces, espero que te haya quedado claro el tema del primer recurso, que son contactos. El segundo recurso que está como herramienta para afrontar esta amenaza de los salvavidas es conocimientos. ¿Qué tanto sabes? ¿Qué tanto has aprendido? ¿Para qué eres bueno? Talentos. Y es que el tema de conocimientos y talentos viene a ser casi lo mismo. Conocimientos es lo que tú aprendes, lo que tú adquieres, lo que realmente alguien te enseña. ¿Hace cuánto no te sentaste para poder aprender algo? Ya sea en un salón de clase, tal vez en un seminario. ¿Hace cuánto? De hecho, te agradezco que estás acá conectado. Estás adquiriendo un conocimiento en finanzas personales. Pero si no hubieses tenido la oportunidad de estar acá sentado, ¿hace cuánto tiempo no hubieses adquirido un conocimiento? ¿Okay? Entonces, esto es importante que podamos analizarlo, porque finalmente es a través de los conocimientos que nosotros empezamos a generar mayores cosas. Va a depender mucho de lo que nosotros queramos hacer y también lo que no queramos hacer. Nadie nos obliga realmente a adquirir conocimientos, pero te estás dando cuenta que finalmente para poder salir adelante en algo tú necesitas conocer algo. Y tiene que ver con el tema de la capacitación. Porque cuando tú te capacitas, adquieres un conocimiento. Y es que en la vida se trata de tres cosas. Se trata de aprender, se trata de desaprender y se trata de reaprender técnicas, estilos, metodologías. Voy al tercer recurso, el recurso del talento. ¿Cuáles son tus talentos? ¿Qué cosa haces tan bien que la gente podría contratarte a ti y que aún no lo has descubierto? Porque tal vez sigues trabajando en la misma empresa y no te has dado cuenta del talento que tienes. Puedes ser un buen futbolista, puedes ser un buen profesor, puedes ser un buen asesor, no lo sé. Pero ¿te has puesto a pensar qué talentos tienes? Y es que a través de los talentos que tengas vas a empezar a tener, seguramente, estoy casi seguro, ingresos adicionales a la función habitual de los ingresos que tú estás recibiendo. Yo te cuento una experiencia propia. Hace aproximadamente unos 10 años atrás, casi 11 van a ser, yo me quedé sin chamba, ¿sí? Y por cuestiones del destino, un contacto me pasa la voz, al cual ese contacto ni siquiera lo había visto, ni siquiera mi super pata, lo había visto 4 veces en mi vida. Este señor me dice, oye, ¿no te gustaría dar un cursito? Un curso de marketing y ventas. Ya, de hecho no va a pagar mucho, pero al menos para que puedas pagar la hipoteca. Perfecto. Yo en ese momento estaba sin chamba y cualquier cosa que me vaya a pasar en ese momento para generar ingresos lo iba a agarrar. Bueno, la cosa es que fui a la universidad y al día siguiente tuve que empezar las clases. Fue así súper rápido. Me acuerdo que fue un sábado a las 8 de la mañana que tenía que estar en la universidad. Fue mi primera experiencia catedrática. Pero a partir de ese momento, nunca dejé de dar clases. Tengo ya 10 años como profesor y siempre dije que el tema de la cátedra iba a ser mi seguro. Si es que algún día me quedaba sin chamba, nunca iba a dejar de dar clases. Y después me di cuenta que tenía un talento de poder explicar cosas para que las personas puedan entender. Me encanta contar historias, me encanta compartir el conocimiento. Y obviamente evidencié un talento que tenía, el cual nunca lo hubiese descubierto porque nadie me sacó de la zona de confort. De hecho, ya estaba fuera de la zona de confort porque me había quedado sin chamba. Pero lo que voy es, ¿te has puesto a pensar, has hecho una pausa en tu vida para poder saber qué talentos tienes y cómo podrías vivir de esos talentos? Ya sea a través de la facilitación, de una clase, haciendo un taller, de lo que tú sabes, compartiendo el conocimiento. Porque te cuento que por compartir los conocimientos, también puedes generar nuevas fuentes de ingresos.
por un lado. Y tal vez si eres talentoso y la gente lo sabe y la gente lo reconoce, pues también puedes empezar a tener un negocio salvavidas. Ese recurso. Entonces, recuerda, para la primera amenaza la segunda amenaza, perdón, eran los salvavidas. Y para eso tenemos que hablar de una herramienta, el tema de recursos. Y recursos no físicos, sino recursos intangibles, que son tres. Hemos hablado de los contactos, hemos hablado del conocimiento y hemos hablado acerca de los talentos. Entonces, toda esta información es totalmente necesaria para que tú puedas empezar a replantear qué es lo que va a pasar en ti si es que en un momento podrías hundirte. ¿Ok? Entonces, he visto muchas empresas, personas, que se han hundido rápidamente y han generado un caos, porque sabiendo las amenazas, que ya te expliqué cuáles son dos: gastos y deudas, la punta del iceberg, no vieron lo de abajo, que eran los intereses, y por otro lado, el tema de los salvavidas, no tenían salvavidas, se terminaron hundiendo. Espero que este no vaya a ser tu caso. Te he explicado brevemente a través de esta metáfora de Titanic 3 herramientas para poder afrontar esas 2 amenazas. Pero te voy a dar más tips, ¿ok? Y ahora ya quiero explicarte algunos tips que son básicos para este tema de finanzas personales. El primer hábito es el tema del apalancamiento y de la actitud, ¿sí? Apalancamiento es cómo te adaptas. De hecho, hoy estamos en una coyuntura atípica. Nadie sabía que iba a pasar esto, una pandemia a nivel mundial. Y de hecho, al ser atípico, no sabes cómo reaccionar, qué hacer y qué cosa no hacer. ¿Cómo te está agarrando la pandemia? ¿Sí? Y acá te voy a explicar algo. Más que el por qué nos pasan estas cosas, tenemos que preguntarnos para qué nos suceden estas cosas. Porque es a partir de ahora que nosotros empezamos a pensar, oye, me está pasando esto, ¿qué oportunidad puedo ver para poder salir de esta? Y no, ay, ¿por qué a mí? Pucha, ahora no tengo, ahora no sé qué voy a hacer. No, piensa para qué. Y esta es la actitud de una historia que te voy a contar que es totalmente cierta. En algún momento, como te había comentado, dimos esta charla y al final de la charla se acerca una madre de familia de la universidad a la cual nos contrató y nos dijo: Julio, me ha gustado mucho la charla y quiero pedirte ayuda, quiero que me asesores financieramente. ¿Ok? Tengo 8 meses que no encuentro trabajo. La señora tenía cerca de 45 o 50 años más o menos y le estaba costando reubicarse en el sistema. Y la señora, ¿qué cosa había sido la señora? La señora había sido profesora escolar. Y empezamos a analizar muchas cosas y no fuimos también para evaluar el tema de una mentoría en empleabilidad. Y cuando estábamos hablando de varias cosas, nos dimos cuenta de algo. Le preguntamos algo a la señora que fue clave. Señora, ¿qué es lo que le gusta hacer a usted cuando estaba trabajando como profesora? Bueno, a mí lo que me gusta es leer los exámenes de los alumnos y corregirles mucho la redacción y la ortografía. Perfecto. Entre varias cosas que estuvimos conversando, al ver evidenciado un talento que tenía la señora, le propusimos algo. Señora, ¿se ha puesto a pensar que todos esos alumnos que usted les ha enseñado en el colegio y que ya la conocen, la mayoría de unos va a ir a la universidad? Y de hecho que se van a hacer amigos de otros compañeros en la universidad. Por un tema legal acá en el país, cuando tú terminas la universidad tienes que presentar una tesis. Una tesis que en algunos casos le puede tomar mucho tiempo por la cantidad de rebotes que pueda tener esa redacción o esa ortografía en la tesis, ¿sí? Entonces, la señora rápidamente identificó lo que le queríamos decir. La señora empezó a asesorar a tesistas para que puedan brillar cuando presenten una tesis. En enero me la encontré a la señora en el supermercado. La saludé, me dijo: Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ¿y usted cómo le va? Julio, me va muy bien. Ahora somos 4 personas.
y asesoramos no solamente a las personas, a los alumnos de la universidad tal, sino de la universidad tal, la universidad tal, la universidad tal. La señora estaba bien de sus talentos y lo mejor es que estaba dándole empleo a otras personas. Había creado un sistema. Y acá tiene que ver con este tip, el tip del apalancamiento y la actitud. Cuando tú creas que todo está perdido y que realmente ya estás jodido y que no sabes qué hacer, piensa que siempre al fondo, al fondo, al fondo hay una luz. Hay alguien que te puede ayudar. No te estoy viendo mis servicios para nada por ser acá, pero tienes que pensar eso, porque todo tiene que ver con la forma como tú enfrentas y cómo tú afrontas el desafío cuando estás navegando, cuando hay mucha lluvia, cuando realmente el viento está en tu contra. ¿Qué es lo que tú asumes en esa navegación con tu buque que se llama familia? ¿Ok? Dejar de preguntarnos el por qué y empezar a pensar en el para qué. Por ejemplo, si es que tenemos un problema, tenemos cáncer, no preguntarnos por qué me dio cáncer a mí y empezar a pensar que ese es un desafío que nos ha puesto la vida para saber nosotros de qué somos capaces de hacer para salir adelante y empezar a navegar con fuerza a 50.000 nudos, a mucha velocidad. Por otro lado está el tema de, bueno, este es un día gris acá en Lima, yo he pensado ir a la playa, pero Lima la gris me juega nubes y empieza a desmotivarte y no ves que tal vez bajo ese día gris se podría hacer una rica parrilla en tu casa o tomar un tecito con tus amigas y con tus amigos, dependiendo si eres hombre, si eres mujer. Y a veces nos lamentamos de las cosas que vemos, pero no identificamos las oportunidades que podrían haber dentro de lo que podríamos hacer y ser parte de. ¿Okay? Otro hábito que te quiero dar es el tema de la motivación. Y tiene mucho que ver también con nuestra actitud mental. ¿Qué tanto nos motivamos para poder hacer algo? ¿Qué tanto nos motivamos para dejar de hacer algo? Te voy a contar algo. Y esto lo vi en un video de Coopers. En la vida todas las personas van por el mundo como focos, bombillas, ¿sí? Algunos van a una intensidad de 50 watts, otros van a una intensidad de 150 watts, como locos. Y hay otros que van a una intensidad de 20 watts, y hay otros que van por la vida ya quemados, ya fuera de sí, ¿ok? Y es que va a depender mucho de la motivación para ver con cuántos watts estás caminando en la vida. ¿Vas a 200 watts o vas solamente quemado? No sé qué voy a hacer, qué aburrido. Esa misma motivación es la que también tú transmites. Y recuerda, ¿tú crees que a alguien le va a gustar tener ese contacto con alguien que sí te para desmotivado, que para con la mente aburrida? ¿Cómo está con eso? Y tal vez tú que estás chambeando, te digo algo, si es que estás chambeando, ¿por qué no renuncias? Y evalúas la posibilidad de ganar más dinero. ¿Cuánto te están pagando por renunciar a ese sueño de ser independiente? Y es que acá podrías pensar algo, es que estás en tu zona de confort. Y al estar en tu zona de confort implica que tranquilo, llega fin de mes, pase lo que pase, yo recibo mi sueldo. Sí, pero te has puesto a pensar lo que podría pasar si quieres independiente. Respeto mucho la decisión que vas a tomar, pero ahí te doy la pregunta, te la suelto por ahí. Y es que a veces en la vida hay que ser determinantes. Ese es el tercer hábito. Tener determinación. No me gustaría ser rico, a ver qué pasa. No, ni cagando. Ser rico. Voy a ser rico. Y es que todo está en la forma como tú piensas las cosas, en la forma como tú encaras el problema, en la forma en la cual tú te juntas con otras personas que también tienen el mismo propósito y hacia eso van juntos en equipo. Y no lamentándote de las cosas que han podido pasar, lo que pudiste hacer. El hubiera a veces no existe. El hubiera ya fue, ya está, para acá, para adelante.
¿sí? Entonces, si tú dices sueño con un deportivo, pero no puedo, ojo, no es eso, sino porque tu mente es pobre. Y está mucho tiene que ver con la mentalidad pobre. Y acá te quiero recetar un libro, Padre Rico, Padre Pobre. Ahí te vas a dar cuenta de lo que dice Robert Kiyosaki, que es el autor, acerca de este concepto de la mentalidad pobre. Lee ese libro, te va a gustar, te va a interesar, vas a aprender un montón. Y especialmente vas a llegar a una parte del libro que te habla de los 3 chanchitos. Si lo puedes hacer bien, pero te voy a decir algo. Si es que te ha gustado este webinar, aparte de compartirlo, anda hoy, ve la forma, tal vez no ir a la tienda al bazar porque no se puede salir, pero trata de encontrar tal vez un balde, un vaso, que tengas una cultura financiera del ahorro, donde todos los días pongas una moneda, o tal vez 2 monedas, que pueden ser de 5 soles. Te vas a dar cuenta que a los 21 días ya se habrá generado un hábito. ¿Tienes el hábito del ahorro? ¿Tienes el hábito de invertir? ¿O tienes el hábito del consumismo? De consumir gastos y consumir deudas. ¿Okay? Y acá también te voy a recitar otro libro que se llama Los secretos de la mente millonaria, de T. Harv Eker. Y me acuerdo porque hay una frase en el libro que a mí me marcó muchísimo y la quiero compartir. Los ingresos crecerán hasta donde tú crezcas como persona. A mayor conocimientos, generas mayores talentos y a través de esos talentos es que empiezas a generar mayores ingresos. ¿Ok? Entonces, esto es lo que quería conversar con ustedes, chicos. Espero que les haya gustado, les haya agradado. Por favor, si es que estás viendo este webinar, esta charla online, mi nombre es Julio Chirinos, sígueme en las redes sociales, pero te quiero pedir algo, que puedas compartir este webinar para que este conocimiento gratuito pueda llegar a más personas y realmente nos podamos educar financieramente. Imagínate si tú compartes esto a 10 personas y esas 10 personas a otras 10, a otras 10, a otras 10, cada vez más personas en el país o en el mundo, si le compartes eso a otra persona en otro país, puede empezar a aprender cómo ahorrar y ganar más. ¿Ok? Vamos con las preguntas que me van a hacer ustedes ahora. A ver, vamos con las preguntas. Vamos a buscar las preguntas. ¿Cuántas preguntas hay? A ver. A ver, vamos a ver las preguntas. Diego nos pregunta lo siguiente: ¿cuál es la palabra correcta para decir que no quiero pagarlo en cuotas, sino que lo pagues en tu próxima facturación? Es simple, le tienes que decir a la persona cuando llega a ti, y bueno, si es que no lo dice, igual tú tienes que decirlo, tienes que tomar la iniciativa de decirlo, es: señor, quiero pagarlo en una cuota o tal vez en 2 cuotas. Yo te recomiendo que siempre lo hagas en una cuota, porque al pagarlo en una cuota nunca te van a cobrar intereses. La mayoría de bancos, como te dije, tienen 45 días libres de intereses. Y acá es algo interesante también lo que te he dicho en el webinar. No gastes más de lo que tus ingresos no pueden cubrir. Si tienes que sacar una deuda, tú tendrías que tener una capacidad de ahorro y de inversión de aproximadamente del 20 al 30% de los ingresos que tú percibes. Renzo nos pregunta: ¿es conveniente tener más de una tarjeta de crédito? No. Lo recomendable es no tener tarjetas de crédito, porque al tener tarjetas de crédito tú ya te mentalizas en que puedes utilizarlas. Y lo peor que puedes hacer es utilizarlas. Es por eso que el sistema financiero siempre te ofrece tarjeta de crédito aunque no las quieres, aunque no las necesitas, porque es una tentación tenerla ahí. Entonces, ante la tentación de no tener el ingreso en ese momento, lo que tú haces es utilizarla. Y en el momento que tú la utilizaste, pues ya entraste al sistema que tanto quería el banco. Pero si es muy necesario que quieras tener tarjeta de crédito, pues yo te recomiendo que tengas una. ¿Para qué más?
Si tienes más, ¿qué es evidencia? Que tienes muchas deudas que no puedes pagar y que tienes que financiarte. Entonces, date cuenta de por qué haces las cosas, por qué pides o por qué aceptas otra tarjeta de crédito. ¿Okay? Pregunta de Rebeca Mason. ¿Conviene más tener una Visa o Mastercard? No, no voy al tema de las marcas. Voy al tema realmente que tienes que analizar, Rebeca, es el interés. ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cuál es la tasa que realmente te está cobrando el banco? Porque ya puede ser con la marca A o con la marca B. De eso va a depender el banco, no la marca. Recuerda, Visa y Mastercard son marcas financieras, pero no son entidades financieras. Rodrigo, ¿qué implica que un banco quiera hacerlo? Sí, es conveniente hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando te van a comprar la deuda, te la van a comprar a una tasa menor que la tasa que actualmente vienes pagando. Eso es por un lado. Y por otro, te ayuda a ordenarte financieramente y ser más planificado en el pago de tus deudas contraídas previamente. Sí aconsejo a las personas que puedan ver con un banco que les pueda comprar toda la deuda de las distintas entidades que tienes. Sigo, Diego. Siempre dicen que es mejor pagar un poco más de lo que tu cuota mensual corresponde. Es correcto, Diego. Debido al mantenimiento de la tarjeta o por otras razones. ¿Es cierto eso? ¿Qué tanto debo pagar más en una cuota mensual? Yo te digo algo y acá te desafío, Diego. ¿Por qué no pagas toda la deuda? ¿Por qué pagas solamente el mínimo? De hecho, sí, lo que tienes que pagar siempre es más del mínimo. Porque recuerda, pagar el mínimo es prácticamente pagar intereses. En el momento que tú empieces a pagar más del pago mínimo cuando tienes una tarjeta de crédito, es porque ya estás reduciendo el capital. El capital es el monto total que tú compraste. ¿Te acuerdas del pollito de la brasa, los 60 soles? Pues ya estás empezando a reducir esos 60 soles que tal vez podrían ser 50 soles, que igual te va a generar un interés de 50 soles. Al mes siguiente empiezas a pagar un poco más y te quedan de esos 60 soles, 20 soles, pero igual te genera un pequeño interés, ¿cierto? Porque ese es el capital. Yamir Chávez nos pregunta, ¿recomienda algunos libros que nos puedan ayudar al respecto, tanto motivación como teórico? Te recomendé dos, El secreto de las mentes millonarias y el segundo, Padre rico, Padre pobre, de Robert Kiyosaki. ¿Ok? Nos escribe Osire Guti, ¿qué estrategia se utilizaría para motivar a jóvenes emprendedores? Un montón, pero ya te digo algo. Tenemos que tener en el país una cultura financiera, saber cuándo gastar, cuándo endeudarnos y si es que ya lo tenemos, cómo pagarlo. Ya te lo hemos explicado en este webinar. Es súper necesario que las personas, los jóvenes que recién van a empezar, sepan cuando van a entrar al sistema financiero por qué se van a endeudar. Y lo segundo, cómo es que van a resolver ese endeudamiento que van a contraer. ¿Okay? Augusto Salazar nos pregunta, estimado Julio, ¿sería bueno que hagas la aclaración o diferencias entre inversión, gasto y costo? Ok, inversión es todo lo que posteriormente te va a generar una retribución, ¿sí? Por ejemplo, hoy día yo compro un auto y ese auto lo voy a utilizar para poder taxiar, ¿ok? Y con la cuota que yo estoy financiando ese auto, es pagada por los ingresos de ese alquiler que un señor me alquiló ese bien. E inclusive, pues imaginemos, yo tengo una deuda con el banco por la cuota mensual de ese taxi de 300 soles. Y yo he visto que el señor al cual le arrendo el taxi que está a mi nombre, yo tengo la deuda con el banco, me genera 320 soles. Excelente negocio. Sin hacer nada, estoy generando 20 soles de retorno a la inversión. ¿Cuál es la diferencia entre un costo y un gasto? A ver, imagínate que yo voy a producir este control remoto, ¿sí? Todo lo que ha pasado antes de que sea este producto terminado, todo lo que hay antes para que sea así, es un costo. Y todo lo que involucre posteriormente, después que es un producto terminado, es un gasto. Es por eso que tenemos gastos de venta y tenemos costos de venta. Costos de venta es todo lo que yo incurrí para tener este producto terminado
y todo el gasto de ventas, todo lo que yo genero para que este control remoto sea comprado. Ahí te expliqué lo que es un ahorro, lo que es un costo y lo que es un gasto. Rosemary Flores nos pregunta, cuando tienes alrededor gente conformista y pesimista y están en tu casa, ¿crees que sea necesario salir incluso de ahí? Gracias por los consejos. A ver, tenemos que ser solidarios, tenemos que ver la forma de hablar con esas personas y saber por qué son conformistas, ¿sí? También es cierto que cuando tú estás, como una pandemia, cuando tú estás en un lado, te puedes contagiar de ese virus, ¿sí? Por más mascarillas o blindaje que puedas tener de otra forma, tú te contagias, ¿ok? Pero más que ir a tomar acción, lo cual es bueno, ¿ok? La pregunta es también por qué ellos piensan así. Yo acá te tengo que decir algo, las personas no cambian, las personas mejoran, ¿sí? Hay que entender por qué tienen ese pensamiento, ¿ok? Que lean y que realmente evidencia resultados de personas que han salido adelante por no ser conformistas, ¿sí? Yoseli Malvaceda Leiva, ¿cómo afrontaríamos los ahorros en este tiempo de crisis? Muy buena pregunta. A ver, hablar de ahorros es, uno, saber si es que los tienes o no, o dos, cómo empezar a adaptarte a la coyuntura para poder ahorrar más. ¿Ok? Lo primero que tienes que saber para ahorrar más es saber cuántos son tus ingresos y cuántos son tus egresos. ¿Ok? Porque tal vez en algún momento, no quiero lanzar miedo, tienes que evaluar que si es que los egresos, ¿ok?, los tengas que reducir para poder ahorrar. Y tiene que ver mucho con esa cultura, porque tal vez hoy estamos en cuarentena, los próximos 15 días podré ahorrar, pero pasa la cuarentena y ¡pum!, sigo con lo mismo. Me voy de ese sistema de ahorrar. Entonces, primero empieza a evaluar cuáles son tus ingresos y cuáles son tus egresos. Johnny Quispe, si estoy en Infocor en un riesgo medio, ¿es posible engancharme en un trabajo? Sí, y es que va a depender mucho de las políticas de contratación que tenga la empresa. No lo he validado, no sé si es hasta ahora, tampoco quiero decir si es cierto, pero en algún momento yo me enteré que ciertas entidades financieras no contrataban a personas que estaban reportadas en Infocor. ¿Okay? Va a depender mucho de las políticas de contratación del trabajo en el cual tú te estás postulando. Sonia nos pregunta, ¿y si la tarjeta de crédito te ofrece préstamos sin intereses, qué oculta ese beneficio? A ver, los marqueteros somos muy buenos para poder generar consumo. Y acá yo te pregunto siempre esto, hay que pensar a veces diferente. ¿Tan buena gente es el banco que nos ofrece algo sin intereses? Y es que tal vez no nos cobra intereses, pero nos cobra un seguro o nos cobra una cuota de mantenimiento de la tarjeta o del préstamo que vamos a hacer o de alguna otra forma. Eso es cierto, a veces el tema es sin intereses, pero evalúalo bien, ¿ok? Bueno, señores, para mí ha sido un placer por haber estado con ustedes. Espero que les haya gustado esta transmisión en vivo. Mi nombre es Julio Chirinos. Y si creen conveniente que este webinar pueda llegar a más personas, compártelo. Si quieren saber más, vamos a estar haciendo más webinars a través de este fanpage de la Municipalidad de Lima, ¿ok? Y si quieren seguirme en las redes sociales, lo pueden hacer como Julio Chirinos. Vayan al fanpage de Julio Chirinos, donde van a poder encontrar no solamente webinars, sino un montón de tips y de información relevante para que puedan ser mejores personas y mejores empresarios o emprendedores. Conmigo eso ha sido todo, les agradezco por todo, muchísimas gracias. Nos vemos, chao chao, se les quiere.